por favor, me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas. Claro, soy Paquini, tengo 24 años y actualmente soy estudiante de una maestría en administración pública. Ok, ¿y qué carrera estudiaste? Soy psicólogo de profesión, ¿En serio? sí, ¿Y tiene algo que ver, o sea, que lo haya detonado tu interés en la psicología, tiene algo que ver con todo lo que viviste? totalmente. Desde la secundaria creo que lo decidí y pues ya no cambié de opinión. Y, y administración pública, la maestría, ¿cómo se junta la psicología con la administración pública? Em, Creo que bastante. Bueno, igual desde adolescente me llamó la atención mucho la psicología, la filosofía, la política y después en la universidad aún más me interesó la política, entonces lo más cercano que encontré fue pues la maestría en administración pública, sí. Ok, pero o sea, si tú quieres ejercer ambas cosas, ¿cómo se pueden juntar? ¿Cómo se pueden juntar? Yo creo que al ser administrador público hay que tener bastante conciencia de lo que están o pueden estar viviendo las personas con las que estás tratando, con las que estás hablando. Y creo que para eso se necesita la psicología. Sí. ¿Y tienes trabajo? Actualmente sí soy ayudante de un profesor en la UNAM. Lo asisto en varias cosas, es más como de medio tiempo, a veces de home office, Sí, claro, pero pues eres estudiante, claro. sí, me dedico más, la verdad, ahorita al estudio. Sí, claro. O sea, evidentemente, dado que tienes 24 años, terminaste la carrera y de inmediato te fuiste a la maestría. Sí, inmediatamente. Órale, guau. Pues muchísimo éxito. Gracias. Em, Sobre todo por la parte en la que quieres ayudar, en pocas palabras, a la población, a ser servidor público con empatía, Claro, en pocas palabras, aunque suene ya sé que sonó simplista, pero es un servidor público con empatía, claro, como con suena conciencia de ¿no? muchas cosas, de lo que Ajá, vive la población. exactamente. Pues muchas gracias, por el futuro que nos vas a traer. Estoy segura que vas a mejorar el país de alguna manera. Ojalá, esa es la meta. Ojalá sí, de verdad con todo mi corazón lo deseo. Em, Paquini, em, es que vienes a contar una de esas historias que cómo me gustaría no contar. Duras. Sí. Y en este tipo de historias siempre me cuesta muchísimo trabajo siquiera empezar a preguntar algo, pero creo que voy a empezar por preguntarte, quizás no te acuerdas por lo chiquito que eras, pero también me puedo imaginar que tu mamá te ha platicado algo, no sé. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de tu mamá y de tu papá biológico? Sí, bueno, mi mamá me ha platicado que ellos se conocieron en la iglesia cuando ella tenía 14 años. Se conocieron desde muy jóvenes, se casaron, me tuvieron y en diciembre, justo en el cumpleaños de mi mamá, mi mamá descubre que mi papá le es infiel. eh, lo descubre por una cartera, él se estaba bañando. En esos momentos, pues empiezan a divorciarse. No, mi mamá y yo nos vamos a vivir a casa de la abuela, a casa de su mamá. Este, Mi mamá me cuenta que fueron años, pues, bastante duros para ella. Definitivamente era algo que, bueno, pues, creo que una infidelidad nunca lo esperas, ¿verdad? Por algo ese engaño. Em, y estuvo negociando la patria potestad con mi papá, y bueno, mi mamá me cuenta que mi papá le dijo que le cedía sin problema alguno totalmente mi patria potestad, a cambio del auto que tenían en ese momento, que era un bocho, y una suma de 30,000 pesos más, y que con eso él iba a firmar, pues mi patria potestad sin reclamar nada y sin ningún otro problema legal. Entonces, bueno, de esa forma fue como mi mamá se quedó con mi patria potestad absoluta. Los primeros años de mi vida los crecí, con mis abuelos maternos,
con mis hermanas, con mis tías, maternas, las hermanas de mi mamá. Pues en una casa bastante acogedora y en Iztacalco, con a veces los problemas que, pues, del barrio y así, pero con una familia, algo acogedora en esos años. ¿Y cómo eran? ¿Aún viven tus abuelos? Mi abuela materna ya no vive, y mi abuelo, materno, no sé, la verdad ya no tengo contacto con ellos desde hace varios años, unos 7 años. Y se ve que es por algo fuerte. Sí, ¿Se sí, puede saber ¿sabes? por qué? Sí, es que todo está relacionado por lo mismo de la... Ah, okey, si quieres ahorita entonces vamos para allá. Sí, sí, sí. Pero Sí. mientras estuviste con ellos y con tus tías, podemos resumir que eras feliz. Pues no lo recuerdo muy bien, pero me recuerdo siendo muy travieso, me recuerdo rayando paredes con crayolas, me recuerdo, aventando juguetes, me recuerdo un poquito intenso de niño. Sí, Sí, pues si acaso hay por ahí alguna neurodivergencia, pues seguro sí, sí, claro. seguro sí Se así empezó a expresar. así somos. Así somos. ¿Y en qué momento, fue que tu mamá conoció a tu padrastro? Me platica que se conocieron en su trabajo. Él estaba, fíjate qué intenso lo que voy a decir. Él estaba haciendo una maestría en pedagogía. Ajá. Y aparte, bueno, por muchos años fue scout. Fue, líder de, pues, de estas comunidades de scout. Sí, bueno, lo conoció ahí en su trabajo. Seguramente era un depredador en los scouts, no lo dudo ni tantito. No, yo tampoco lo dudo. De hecho, recuerdo, que él me decía, cuando ya vivíamos juntos, cuando yo vivía con él, ya no se dedicaba a los scouts, pero sí fue algo que hizo durante varios años. Y él me platicaba que, como los niños en los scouts se metían al río y así, pues terminaban mojados por el río, que él por esa razón hacía que se durmieran desnudos en la misma casa de campaña. Sí, claro, y ahora es algo terrorífico que lo recuerdo y pues da un poco de náuseas, la verdad. Totalmente. Pero bueno, entonces, estábamos porque nos ibas a platicar cómo conoció tu mamá a este señor. Sí, perdón, estaba en el trabajo de mi mamá, se conocieron ahí por medio de una compañera de mi mamá, y pues se conocieron en mi cumpleaños número 5. Mi mamá lo invitó a él a que fuera al festejo de mi cumpleaños número 5 y fue la primera vez que yo lo conocí a él. ¿Y recuerdas? Muy vagamente, sí, pero apenas. Sí, Es que sí, a esa edad ya empiezan los recuerdos, pero como que muy vagos, ¿no? sí, por escenas, apenas. Y hasta muchas veces por sentimientos o sensaciones, ¿no? Sí. Okey. ¿Cuánto tiempo después de que tu mamá y él se casaron? Bueno, ¿se casaron? Se Después de casaron, okey. sí. ¿Y al cuánto tiempo empezó todo esto? Mm, diría, eh, que un poco antes, porque ya vivíamos primero nos mudamos juntos y luego mi mamá se casó con él. Entonces, pues sí, desde antes, diría. Sí. ¿Y lo recuerdas? Sí, sí, vagamente tengo más, sobre el auto tengo más recuerdos a partir de los 8 9 años, más claros, pero sí, sí lo recuerdo. Me acuerdo principalmente que él me decía que era un juego. Tenía un nombre muy, específico para, pues, el auto. Él, le decía cosquillitas, que eran cosquillitas, que era un juego, pero que también era un secreto y que no se lo debía decir a mi mamá y ni a nadie. Bueno, en ese momento no convivía mucho con mi demás familia, pero que no se le debía decir a nadie. O sea, y eso antes de que se casaran, pero ya vivían juntos. Sí, ya convivía yo bastante con él porque, pues, pasó tiempo para que mi mamá tuviera la confianza de dejarme con él, pero, pues, ya una vez estando con él, pues, bastante rápido comenzaron los abu y los chantajes y la manipulación y todo eso. Antes de que nos platiques eso,
Pacini. Em, ¿Cómo era tu vida fuera de tu casa? Con todo esto que pasaba dentro de tu casa, pero fuera, ¿cómo era tu vida? Mm, es curioso, yo recuerdo pensar en esos momentos de niño que pues lo que yo estaba viviendo era normal. Yo pensaba que todos en su casa vivían lo que yo vivía en la mía, o sea, eh, claro, en ese momento no se me pasaba por la cabeza que estaba viviendo pues algo tan nefasto y tan horrible como pues es un abuso sexual, pero yo por eso mismo no decía nada, porque pues no sé, no vas diciendo por ahí todo el tiempo lo que haces en tu casa, lo que te parece normal. Entonces, por eso yo en esos momentos no me paniqueaba. Él hacía que lo viera como algo normal. ¿Y cómo eras en la escuela? ¿Tenías amigos, amigas? Bueno, desde siempre me he juntado más con niñas que con niños. Pero era muy tímido, callado, introvertido. Em, en la primaria ya no tanto, pero pues sí, en la guardería los niños me molestaban y las niñas me protegían. Ajá. Órale. Este, y sí, en general toda mi primaria fue muy introvertido, muy queriendo pasar desapercibido. Y ahora como psicólogo, ¿crees que esa es tu personalidad o que era el trauma? Mm, diría que influyó, claro, bastante el trauma, lo que vivía a diario con él. eh, Porque sí, de más chiquito, pues, era más travieso. Probablemente de entrando a la primaria, a lo mejor hubiera sido más extrovertido, más travieso. Es posible, sí. ¿Ya lo habías pensado antes? Sí, sí. Y bueno, ahora sí, compártenos desde el día uno cómo empezó todo y de eso háblanos todos los años que ocurrió y dinos absolutamente todo lo que quieras, todo, todo, todo lo que quieras. Este es tu foro. Gracias. Pues todo empezó, pues, realmente cuando lo conocí en mi cumpleaños número 5. Em, sí recuerdo que los primeros meses, podría decir que a lo mejor incluso el primer año, no ocurrió ningún tipo de abuso, pero pues sí buscaba, ahora veo que él buscaba mucho ganarse mi confianza, y no solamente mi confianza, también la de mi mamá, también la de mis tías, la de toda la familia de mi mamá. Y sí lo recuerdo, pues como lo que era de puertas para afuera, era un hombre muy encantador, con mucho carisma. eh, Iba a la iglesia todos los domingos, daba clases en la UNAM, era un profesor ejemplar. Realmente, pues, ese es el recuerdo que yo tengo de él, de a puertas para afuera, ¿no? Siendo bastante, em, pues sí, no sé cómo decirlo, encantador, porque pues realmente nadie sospechó, de lo que él hacía o de lo que pasaba de puertas para adentro. Em, y el abuso diría que, pues, empezó como así, él me decía que era un juego, que eran cosquillitas, pero, pues, me tocaba, hacía que lo tocara, me decía cosas y de eso sí lo tengo muy presente desde siempre. Me grababa, me tomaba fotos y realmente yo nunca supe qué es lo que él hacía con esas fotos, con esos videos. Me puedo dar una lamentable idea, pero realmente no lo tengo claro, lamentablemente, hoy en día. Em, Empeoró el asunto en sí, yo creo que cuando tenía 8 o 9 años, fue cuando, empezó a ser más, duro, más, intenso. En esos años fueron cuando empezó a pegarme, cuando era un niño y lo empezaba a hacer, seguía en la primaria. Y también al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que a lo mejor no estaba viviendo algo tan normal cuando tenía como 9 años. Recuerdo que me empezaba a preguntar apenas, que si realmente lo que estaba viviendo estaba bien, estaba mal, y eran muchos
muchas emociones que todavía siguen pesando, de culpa, de confusión, de asco, de arrepentimiento, muchas emociones pues que eh, pues no es adecuado que un niño las maneje en ese momento de su vida, ¿verdad? Em, y cuando yo le empezaba a decir o me empezaba a cuestionar con él, porque realmente nunca tuve pues no sé si era confianza de decírselo a mi mamá, nunca se lo dije porque también tenía miedo que le hiciera daño a ella. Eh, Él me decía, bueno, él, mi mamá y yo veíamos mucho, cuando yo era niño, una serie, que se llama Unidad de Víctimas Especiales, no sé si la conozcas, V. Me gusta muchísimo, de hecho. A mí también, y él me decía que esas cosas que yo veía que había justicia en la serie de televisión, pues que esas cosas no pasaban en México, que esas cosas no pasaban en la vida real. Entonces, que por eso no podía hablar. Y eso ya me lo decía cuando tenía 8, 9 años, 10. Y a partir de ahí, por eso fue que tampoco le decía a mi mamá, porque yo tenía mucho miedo de que le hiciera daño a mi mamá. Llegó no hacia ella, pero conmigo llegó a amenazar a mi mamá de que si yo hablaba, pues le iba a pasar algo malo a mi mamá. Y pues yo también por querer proteger a mi mamá, pues no decía nada, porque sentía que de verdad le podía hacer algo malo a ella. Em, También recuerdo que en la secundaria, pues un poco más de la que era en primaria, era tímido, muy tímido. Este, en la primaria me hacían bastante bullying, perdón, bastante bullying y realmente no me defendía porque pues claro, si ni siquiera podía estar seguro dentro de mi casa, pues evidentemente no iba a saber adaptarme ni, ni defenderme de alguna o burla fuera de mi casa, en la escuela. Eh, pues sí, siempre tuve ese como que arquetipo tímido, sí, no muy sociable. En la secundaria pues fue un poco más de lo mismo, aunque sí me empezaba a desenvolver un poco más. Em, y justamente en las vacaciones de primero de secundaria, segundo de secundaria, fue cuando yo hablo con mi mamá y le digo por primera vez todo lo que estaba pasando, todo lo que llevaba por años pasando en las noches o cuando ella me estaba. Fue en julio del 2014. 9 de julio, ¿no? 9 de julio del 2014 fue cuando yo hablo por primera vez. Este tipo de depredadores justamente lo que logran es que, obviamente no solamente la víctima, que la víctima se sienta culpable, sino que todo su alrededor se sienta culpable por no haber hecho algo o no haber notado las señales de que algo estaba pasando, pero me gustaría mucho transmitirle Sí. a la audiencia que son artistas del engaño Totalmente. y artistas de la manipulación. Sí, totalmente. Son maestros y estoy convencido de que actualmente tiene la capacidad para engañar a las autoridades de que está mejorando, cuando en realidad, pues es un psicópata, nada más que eso. Te hago una pregunta. Además de con tu mamá, que siempre te amenazan con eso, ¿recuerdas algún otro tipo de sometimiento, manipulación, además de lo que te decía de tu mamá? Sí, pues lamentablemente, y de verdad que lo digo con mucho dolor, yo pues lo presencié, lo viví, que no fue el único. También en menor medida, pero fue finalmente de un primo mío, menor, 2 años menor que yo. Pero ¿cómo que tú lo presenciaste? Era un primo que se venía a quedar, cuando éramos niños, se venía a quedar a la casa, pues con regularidad, en festejos y así, nos llevamos bien. Y no es minimizar su abuso. Este, claro que no fue tan repetitivo como yo. La diferencia es grande, pero pues sí fue un par de ocasiones en donde claramente mi mamá no estaba, se iba a trabajar, mi mamá trabaja los sábados, ocurría mucho los sábados porque pues mi mamá se iba y pues él se quedaba conmigo y con mi primo solas y pues yo de los dos al mismo tiempo. eh,
También, pues tristemente un par de amigos míos igual de la primaria que se vinieron a quedar un par de veces y pues a lo mejor fue 1 o 2 veces, pero no deja de ser una voz, porque haya sido nada más una vez. Y lo digo para recalcar lo que dices, que son maestros, son expertos en engañar, en manipular, porque claro que mi tía, claro que los papás de mis amigos veían a Carlos y veían un hombre confiable, veían a un hombre con familia, con trabajo estable. No, nunca les di argumentos para que dudaran de él. Y aún así pasó. Tanto tu primo como tus amigos, ¿sabes si ellos hablaron, dijeron algo? Después de que yo hablé, pues mi mamá y yo nos acercamos a mi tía, a mi primo, y pues les dijimos que si hablaban, pues iba a ser más probable que su sentencia fuera mayor. Este, no quisieron, no por sus propias razones, las respeto, pero no quisieron hablar, mi primo no quiso hablar. También fuimos con los papás de uno de mis amiguitos que también tristemente lo vivió. Y no, pues sus papás definitivamente dijeron pues que no querían saber nada del caso, que no querían exponer pues a su hijo a más. Y lo entendimos, lo respetamos y por eso no hablaron, nadie más que yo. Es que qué fuerte, porque por un lado se entiende perfectamente bien que no quieran hablar porque implica recordar, revivir, Totalmente. pero por otro lado también eso hace que se perpetúen estas historias, ¿no? El silencio. Sí, 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 y todos fuimos hombres, varones. Sí, este tipo es serial. Sí, creo que sí. Y si eso fue en su propia casa, ¿cómo habrá sido en los Boy Scouts, en la escuela? O sea, ¿qué no hizo este tipo? Sí, no, y luego me pongo a pensar que una persona sí estaba estudiando pedagogía y no, me vuela la cabeza, la verdad. Seguramente fue a propósito. Sí, Así iba a estar en los puesto a tu intereses. infancia. Sí, 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 sí. Digo, afortunadamente ahorita no tiene el acceso, está recluido y pues bueno, debería estar ahí más tiempo, creo. No, sí, toda su vida. Pero bueno, platícanos si te parece bien y te sientes cómodo. ¿Cómo fue que le dijiste a tu mamá? ¿Qué detonó que dijeras, le tengo que decir a mi mamá? Fue muy curioso, pues lo espontáneo de la vida. Era julio y yo era el encargado, mi mamá y Carlos me habían encargado que yo quitara en Navidad, muchos meses atrás, los adornos de las ventanas y no los había quitado. Y el 9 de julio ellos empezaron a discutir por eso, pero pues de un tema se agarraron a otro, realmente no me acuerdo de qué estaban hablando, pero sí estaban discutiendo. Y total que él sale del departamento, él se va, no sé a dónde, hoy en día no tengo idea de dónde se fue, pero se va y mi mamá y yo nos quedamos solos. Y yo me sentía muy frustrado en ese momento porque pues yo sentía o sabía que estaban peleando porque yo no había quitado los adornos de Navidad, que ese fue el detonante, la causa. Y estaba muy enojado, estaba muy, muy, muy estresado. O sea, como nunca antes lo había estado hasta ese momento en mi vida. O sea, estabas llegando al límite. Sí, estaba a punto de explotar y exploté. Y le dije a mi mamá llorando, le dije a mi mamá gritando que le dije, tú no sabes lo que yo vivo todas las noches, tú no sabes lo que pasa todas las noches, tú no sabes, no tienes idea. Y ella se quedó muy choqueada de, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y le dije más o menos, pero más con detalle, pues lo que pasaba. Y en ese momento mi mamá me creyó, no lo dudó ni un segundo, se vistió, se puso lo que pudo, yo también, y bajamos al MP, a la delegación en ese momento. ¿Qué te dijo Mi mamá estaba muy asustada, casi no me decía nada, estaba temblando, estaba llorando, estaba muy, muy choqueada, pero estaba intentando apurarse para que él no llegara o cómo? para que no llegara al departamento, porque en ese momento estábamos ella y yo solos, pero no sabíamos cómo iba a reaccionar él. Él llegando al departamento y ella ya sabiendo pues todo lo que pasaba, toda la verdad. Entonces nos, nos apuramos, bajamos a la delegación y ella no tenía muy buena señal
porque nosotros estamos adentro del MP, así que nos salimos a la calle y justamente cuando estábamos en la calle afuera del MP, Carlos llega, pero él se veía muy tranquilo, a pesar de que mi mamá le había escrito por mensaje, le había dicho, eres un maldito, Jorge ya me dijo lo que pasa todas las noches. Eso fue lo único que mi mamá le dijo a él. Y él, ya sabiendo eso, leyendo ese mensaje, aún así se acercó con nosotros en la calle. Eh, y en ese momento, no sé si era un policía, un judicial con los que antes estábamos hablando adentro, salió y lo atraparon allá en la calle afuera. Ese mismo día lo procesan y dentro de 1 o 2 días ya estaba en el reclusorio Oriente porque había pruebas físicas de su había pruebas físicas en mí de su abuso sexual. Por eso no fue, por eso fue en parte gracias a eso rápido, porque no tuvieron que hacer más que hacerme exámenes médicos y ver pues que pues su propio seguía fresco adentro de mí y por eso pudieron procesarlo tan rápido con las pruebas tan claras y bien. Así fue su proceso. De hecho, mi mamá me dijo, antes de que fuéramos al MP, se sentía tan mal que me dijo, métete a bañar. Y le dije, no, no, porque tengo pruebas de hace 12 horas. Y, y funcionó. Qué bueno, porque si no, No iba a haber pruebas físicas. Definitivamente. Sí. o sea, todo fue súper rápido. Sí, en menos de 48 horas mi vida a los 13 años cambió de una forma en la que yo no hubiera imaginado jamás. Jamás. Pero a ver, dime una cosa, porque dices que lo aprendieron a los 2 días, ¿no? Sí, pues lo tomaron en la calle, lo agarraron ahí, a los 2 días ya estaba en el reclusorio Oriente. Ah, ya entiendo. Entonces, ese mismo día lo aprendieron. Así es. El día que yo hablé, lo prendieron, a los 2 días ya estaba en el reclusorio Oriente. ¿Y cómo fue la aprehensión? Porque ver una aprehensión es bien intenso. Claro, pues fue muy duro, sobre todo porque yo en ese momento todavía tenía esa dura dualidad de que era la persona que hablaba de mí todas las noches, pero que también era mi papá, que también era la persona que me llevaba al fútbol, que pagaba mi colegiatura. Y fue muy duro para mí en ese momento porque es mucho que procesar. Es mucho procesar que la misma persona que se supone que te debería de hacer bien, te hace mal, pero te cuida, pero te hace daño. Es realmente muy, muy duro de vivirlo. He visto, además de que he leído mucho de victimología, y por aquí han pasado desafortunadamente muchísimas personas sobrevivientes de abuso. Siempre hay una cierta dualidad cuando se trata de familia o de gente Cercana. cercana, exactamente, que son casi siempre los que abusan, en la enorme mayoría, porque justamente tienen este otro lado para enmascarar su perversión, esconderla pues, de la gente y fingen afecto. Él, evidentemente, fuera de todo esto, fingía ser un buen padre. Un buen padre, un buen maestro, un buen esposo, una buena persona. Era muy encantador. Sí, sí, sí. También por aquí pasa mucha gente a decir que hay psicópatas cuando la realidad es que la enorme mayoría no lo son, pero en este caso podría creer que sí. Sí. Y si no psicópata, sociópata. Pues sí, definitivamente sabía estudiar, leer a las personas, saber cuáles eran sus puntos débiles y nos explotaba definitivamente a todos desde ahí. A todos me refiero pues a la familia y a sus cercanos. ¿Y cómo era? Porque tú ahorita nos acabas de platicar que todo lo detonó una discusión entre tu mamá y él, pero la relación de ellos dos, ¿cómo era? Muy bonita. Realmente yo nunca vi que se tuvieran un conflicto entre ellos fuerte, o sea, entre ellos nunca nunca hubo ese tipo de cosas tan intensas o tan fuertes. Sí tenían discusiones, creo que como toda pareja, esporádicamente, pero pues sí, igual se veían como una pareja bastante
cotidiana, bastante normal. Y bueno, entonces ahora sí regresando a cómo, o sea, ¿tú viste cómo lo aprendieron? Sí, bueno, me acuerdo eh, que lo vi cómo, pues, lo estaban agarrando y realmente él, yo creo que pensaba que las cosas iban a salir bien para él porque no estaba poniendo resistencia, eh, estaba como muy paciente. O sea, como resignado. Sí, sí, como resignado, pero pues muy tranquilo, o sea, realmente no estaba que pegando golpes, no, estaba muy sereno. Sí. Y bueno, entonces, mientras tú veías eso, tenías este sentimiento dual del que estás hablando. Sí, porque son años de vivencias, años de experiencias que de un momento a otro, que de la noche a la mañana cambian. Y definitivamente mi vida cambió mucho desde que hablé. Y bueno, y evidentemente esto debió haber tenido consecuencias incluso económicas, porque por lo visto era si no el soporte completo de la economía familiar, pero sí parte, pues, indispensable, ¿no? De la economía de la casa. Sí, totalmente, era parte importante del gasto de la casa y pues sí, mi mamá y yo nos tuvimos que verlas muy, muy, muy apretadas después de eso. Seguimos en lo mismo después de 11 años, pero bueno, creo que definitivamente es un precio que vale la pena pagar el estar y yo solos, ella y yo solos, pues estar viviendo en el mismo techo que con una persona así. Totalmente. Y bueno, entonces lo aprenden y durante, o sea, después de que hablas con tu mamá, hasta que lo meten al reclusorio ya en forma y lo sentencian, eso puede pasar mucho tiempo. ¿Aquí cuánto tiempo pasó? No recuerdo bien, pero podría decir que pasaron entre 6 meses y 2 años cuando que le dieron ya una sentencia definitiva de 23 años y medio. ¿Cuál es su nombre? Carlos, Carlos Rivas, yo soy Jorge Rivas. Ok, ahora vámonos al otro lado. Él ya está en el reclusorio. Vámonos al otro lado porque esto debió haber causado un efecto mariposa en tu comunidad, en tu alrededor, no solo tú y tu mamá. Muy grande, sí. Platícanos de esas consecuencias. En, ¿Cómo se fue enterando la gente? ¿Quién les dijo? ¿Cómo reaccionaba la gente? ¿Cómo eran contigo y con tu mamá después? sí. Bueno, realmente no convivíamos, viviendo con Carlos, no convivíamos mucho con la familia de mi mamá. Este, más que algunas fiestas, festejos y pues cuando ocasionalmente mi primo venía a quedarse a casa, pero realmente no convivíamos tanto con ellos. Después de que yo hablé, pues sí diría que durante un lapso de tiempo, pues estuvimos más cerca con ellos, intentándonos apoyar de ellos, de mis tías, de mis primos, de los abuelos, porque pues realmente no tenemos más familia. ¿Recuerdas Fue cómo reaccionaban? em, más o menos, recuerdo incluso pues a mis tías hablando con mi mamá de que mi mamá le quería decir a su abuela, a su mamá, a mi abuela, le quería decir todo lo que estaba pasando, la verdad, del por qué Carlos estaba en la cárcel, de por qué nos íbamos a mudar. Y pues la familia nos estaba diciendo, no, pues es que no hay que decirle porque pues la abuela está mala. Em, Internamente dentro de la familia sí fue algo duro, algo pues a discutir de a quién le íbamos a decir, a quién no. Este, Nunca me gustó que me chiquearan, no sé cómo expresarlo, pero nunca me gustó que me trataran de: "Ay, pobrecito". Jamás me gustó eso, Esa es una buena pregunta. ajá. Em, Porque una cosa es lo que se discutiera con tu familia de a quién le decimos, a quién no, cómo, cuándo y por qué. Y otra cosa es tú qué deseabas. Sí, yo en ese momento no tenía mucha voz ni voto, ni quería porque estaba justamente muy, pues, trastornada en ese momento de todo lo que estaba pasando. Mi mamá me ayudaba mucho, 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 lo sigue haciendo.
pero yo recuerdo que no quería sentirme que me trataban diferente, no quería sentirme que me trataran como menos, como que el hecho de que ser me hace débil, no quería que me trataran así, quería que me trataran, pues, normal, porque soy una persona y sí, tengo dolencias como todos, problemas como todos, pero también quería que empatizaran conmigo en toda mi historia y en las consecuencias que eso podría traer. Lo digo porque, por ejemplo, tengo muy marcado el recuerdo de una tía mía. Sé que no lo hizo con mal afán, pero me dijo, es que tienes que echarle ganas a la terapia para que ya te vayas de viaje y viajes, tengas vacaciones y así. Y a lo mejor no lo hace con una mala intención, pero pues cómo le explico yo a esa persona que más que vacaciones, que viaje, lo que necesito es salud mental, terapia, estar bien yo primero y ya después de todo pensar en Cancún, ¿no? Eh, pero sí, cada persona de la familia lo toma de una manera pues muy distinta. Y fue tan duro, diría que fue tan duro lo que pasó, que realmente pues mi familia materna no soportó mi historia, no soportó lo que estaba pasando, el peso, lo que conllevaba, y nos distanciamos mucho. Y ahí viene lo que nos ibas a platicar de tus abuelos, me imagino, Sí, sí. ¿o es diferente? No, es lo mismo desde em, 2016, 2017 más o menos, que me empezaron a pasar problemas no directamente relacionados a la, pero empezaron a pasar problemas entre mi mamá y mi abuelo, entre yo, y mis tías, y pues nos distanciamos a tal punto que yo creí mejor que iba a estar, mejor sin su compañía, que a veces sentía que me restaba en vez de apoyarme un poco más. Pero entonces sí tuvo que ver el Sí, 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 nada más que no lo hablamos entre nosotros abiertamente. Era eso, eran otras cosas que pasaban, pero definitivamente estoy seguro que la raíz de todo fue, pues sí, mi abuso. pero, ¿tú a qué se lo atribuyes? ¿Que ellos qué sentían o qué Creo, pasó? ¿Cuál fue la ruptura? yo siento muy, muy honestamente, siento que sí es una historia muy, muy dura, muy fuerte. 9 años que sabes que de tu primo, de tu sobrino, de tu nieto, y a lo mejor sentir que no hiciste nada o sentir que pudiste haber hecho algo más cuando yo sé que no, porque como lo repito, Carlos es una persona experta en manipular, en engañar, y realmente no tienen, pues, mi familia por qué sentirse culpables, pero creo que no, acompañado a que no creen en la terapia ellos y cosas así, fue demasiado peso, fueron demasiadas cosas que creo que para ellos y que también para mí, pues era mejor estar distanciados. Sí. Y entonces están tú y tu mamá solos. Sí, bueno, ahorita vivo con mi novia, tengo su apoyo, pero sí. De hecho, ahorita nos platicas de tu novio, porque me gustaría mucho cerrar con eso, pero ¿son tú y tu mamá, son su única familia, podemos decir eso? ¿La relación con tu familia, entre tú y tu mamá, se rompió por completo o solo están distanciados? Entre mi familia y yo definitivamente rota, totalmente. Mi mamá sigue teniendo de vez en cuando comunicación con ellos, pero realmente no se ven. Y ahora sí, ni para festejos, ni para cumpleaños, ni para nada. O sea, de que tiembla, ¿estás bien? Sí, bueno, pero nada más. Y yo con ellos, sí, cero Nada. contacto. Sí, no, nada. ¿Cómo son las navidades, años nuevos, todo eso? ¿Quién la Eh, pasan? yo, bueno, cuando no estoy con mi mamá, o cuando mi novia y yo no estamos con mi mamá, procuro, pues, hacer lo que llevo haciendo desde hace 9 años, que es construir mi propia familia, siendo selectivo de a qué personas les hablo, con quiénes me junto. Y, pues, busco eso, pasar las festividades con amigos, con familia que yo haya seleccionado, que me sienta cómodo. Y eso es un excelente tema, porque Em, sin compararlo, por supuesto, pero todas las personas tenemos algo difícil que contar. Y Claro, no me gusta minimizar para nada el dolor de absolutamente ninguna persona
que haya pasado por algo siquiera remotamente traumático. Pero hay traumas que marcan más, Sí, que dejan una huella más profunda. mucho más profunda, que es este tipo de casos, por ejemplo. Y siempre surge con estas amistades o relaciones de pareja que se van haciendo cada vez más profundas, y creo yo que a veces tenemos como esta necesidad de platicarlo, porque así conectas a mayor profundidad. Y además así la gente te entiende mucho más y también entiende de dónde vienes, por qué eres como eres, para bien o para mal. ¿Tú en qué momento eliges, le voy a platicar a esta persona? Mm, soy muy abierto, ahora sí que soy muy libro abierto en ese tema, en el sentido de que si me preguntan, yo respondo con la verdad. Por ejemplo, sí me han llegado a preguntar así, bueno, tus papás, ¿qué o qué? Están divorciados. Bueno, ¿y por qué están divorciados? Porque mi papá está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque actualmente de mí. Y se quedan como, Ya hacen como, no debí preguntar eso. Sí. Entonces, realmente yo sí soy muy abierto, muy, muy abierto en ese tema, porque creo que es algo que ahora veo que no me debe dar culpa, ahora veo que no me debe dar vergüenza. Y creo que, pues sí, creo que esconderlo en parte es sentir esa vergüenza cuando no tiene por qué ser así. de hecho, me gustaría que habláramos un poquito de eso, Paquini, porque desafortunadamente todavía hay muchísima desinformación alrededor de todo lo que tiene que ver con abuso en cualquier forma, en cualquier edad, cualquier género. Vamos ahorita a empezar por una pregunta. ¿Por qué tú mismo, porque es algo que siente el 100% de las víctimas y está registrado en estadísticas? Las víctimas, los sobrevivientes de abuso, todos sienten culpa. Todos. Totalmente. Todos. Ninguno la tiene. Todos la sienten. ¿Por qué se siente culpa? Em, Creo que en parte puede venir mucho de los mensajes que percibes de afuera o que percibimos de afuera. Que muchas personas te dicen que seguramente lo provocaste, lo cual evidentemente es ilógico. Sí, porque además ahí están justificando que alguien haga algo tan atroz, ¿no? Sí, claro, Como, ay, claro, pues sí, obviamente yo también lo haría. exactamente. Suena así un poco, Sí, ¿no? sí, sí, lo cual pues considero bastante enfermo. Entonces, creo que en parte es porque sí muchas personas te dicen eso, te dicen que bueno, pues es que, a ver, ¿tú qué hacías? ¿Te dormías con él? ¿Te movías? O sea, como si eso fueran detonantes para que esté bien actualmente de una persona. Sí, a mí lo que me impresiona más de eso es que están buscando por encima de todo comprender la psique del violador, del depredador, en vez de tratar de entender la psique del sobreviviente. Claro, Como, sí. claro, pues es que si estabas caminando desnudo, Eso fue lo es que eso es fue. que por eso te hizo Ah, o eso. sea, eso quiere decir que si tú ves pasar a alguien desnudo, eso es una invitación a que abuses de ellos. Sí, o a que le hagas algo que la persona no quería y ni te tenía en cuenta. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué te hizo entender, que me da muchísimo gusto, que Gracias. entiendas que nunca tuviste la culpa de absolutamente nada? ¿Qué te hizo ver eso? Principalmente años de terapia. Desde el 2014, desde el momento en el que hablé, meses después ya estaba en terapia. Ha sido un proceso tanto psicológico como psiquiátrico bastante largo, de años. Todavía no termina, sigo en terapia actualmente. Y yo creo que eso, o sea, gracias a esa otra vista que también me dice, pues es que eras un niño, hicieras lo que hicieras, no tenías la culpa y no tenías responsabilidad alguna de que esta persona te hiciera eso. También pues ese apapacho, ese otro punto de vista y claro, o sea, todo el camino psicológico que se tiene que llevar,
pero que después de muchos años, pues me doy cuenta que sí, que efectivamente nada de lo que yo pudiera hacer era razón para vivir lo que viví. Por supuesto. Me imagino que después de tantos años de terapia y tanto que además es evidente el trabajo personal que tienes, ¿cuáles puedes ver y poner en palabras qué han sido las consecuencias psicológicas de haber sufrido todos esos años a manos de este depredador? Uf, em, bueno, sobre esa pregunta, tengo bastante recuerdo de un psiquiatra al que aprecio mucho, el doctor Lamoglia. Fui con él y era muy, muy directo, muy franco. Él siempre era muy franco, hablaba con groserías y toda la cosa. Y me dijo, eh, así me lo dijo el psiquiatra Lamoglia, los primeros 7 años de una persona son los más importantes, son los más fundamentales. Y me lo dijo, tristemente de esos 7 años, tú 3, 4 los viviste en, en manipulación. Entonces me dijo, probablemente va a ser algo con lo que vayas a tener que lidiar toda tu vida. Y no tienes por qué desesperarte, no tienes por qué sentirte mal, tienes que aprender a lidiar contigo mismo, con lo que es tu vida y con lo que son tus propias características personales. Entonces, desde ese momento, cuando me lo dijo, cuando era adolescente, pues caí en cuenta que realmente no servía de mucho ansiarme por quererme sentir bien todo el tiempo y ya no querer tener pensamientos intrusivos y cosas que no quiero pensar, pero que me pasa, sino que más bien es convivir con ello, lidiar con ello, pues ser paciente y procurar ir a terapia. Ni digo, mis uñas cortas las tengo desde que era niño y es resultado, es consecuencia de eso. O sea, te las muerdes. Desde que era niño y sigo, y es algo con lo que no me gusta y con lo que lucho día a día porque nada más las uñas, el sentir ansiedad, el estar preocupado, también en mi propia personalidad, que a veces, muchas veces en mi adolescencia no supe decir que no, todavía me cuesta trabajo poner límites, todas esas cosas son las que sé que sigo lidiando y probablemente siga lidiando con eso toda mi vida. En la medida de lo posible, intentaré hacerlo mejor personalmente, claro. ¿Y cómo ha evolucionado tu relación con tu mamá? Porque me puedo imaginar que fue un parteaguas. O sea, tu mamá evidentemente actuó como todas las mamás deberían actuar, porque desafortunadísimamente hay muchas que defienden a su marido antes que a sus hijos. Entonces, Sí, qué bendición de madre tienes, la verdad. sí, totalmente. Y que sepan que tu mamá no hizo nada porque realmente no sabía, porque estas personas se esconden muy bien. Sí. Y lo que te dicen para que no les es monstruoso y da mucho miedo. Todo el tiempo. Exactamente. Y manipulaba muy, o sea, podría jurarlo, a tu mamá tanto como a ti, para que ella jamás se imaginara que él fuera capaz de hacerle algo así a su hijo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, recuerdo en terapias grupales que he tenido que hay muchas personas que le dicen a su mamá y que es el tío, que es el papá o que es el abuelo, el primo, etcétera, y la mamá protege a la o minimizan y dicen, no, pues es que ya pasó, seguramente no fue mucho. Esas historias también las he vivido y he conocido a personas que lamentablemente siguen viviendo en el mismo techo que su. Sí, 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 entonces agradezco a Dios, a la vida de tener a la mamá que tengo, porque sí, o sea, así se lo dije, así me creyó, Y así y así, siguió. y en 48 horas, pues ya estaba él preso y nosotros pues ya con una nueva vida. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de tu mamá? Porque ella Sí, seguro, el peor trauma que sigue después del tuyo es el de ella. sí, totalmente de acuerdo. Pues definitivamente ella ya lleva 2 divorcios, por lo cual entiendo que es difícil, va, supongo, volver a creer en el amor después de eso. A mí me encantaría que mi mamá tuviera pareja, honestamente, me encantaría que saliera, que tuviera novio. Ya no confía en nadie. No, ya no confía en nadie, ya no quiere, sí sale, sí va al gimnasio, tiene amigas, pero pues ya no quiere conocer a nadie, ya no quiere salir en ese sentido.
porque pues está muy dañada y digo, también obviamente no la presiono, comprendo, pero creo que eso en su vida personal es lo que más le ha afectado. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 53. Híjole, está joven. Ay, gracias. No, claro, o sea, Ella va a estar muy feliz de escuchar esto. 9 es 9 años mayor que yo. Está joven. Está joven. Este, ¿y cómo es? ¿Tú sientes que hubo un parteaguas en la relación entre ustedes dos? Es decir, entre tú y tu mamá, antes y después de esto. Sí, ¿Cómo era antes y cómo es ahora? pues creo que dado que yo estaba tan sometido ideológicamente a lo que él quería y estaba tan manipulado, sin querer, sin que fuera genuino de mí, sentía un desprecio por mi mamá y teníamos problemas por eso. Pero después de que hablé, después de que yo vi que ella hizo todo lo posible, que movió mar y tierra para que yo estuviera bien, para cuidarme, de que me creyera, de que se moviera tan rápido, empecé a darme cuenta que todo lo que yo sentía sobre eso y todo lo que yo pensaba realmente era una mentira y era falso, que mi mamá me quería, que mi mamá me protegía, que mi mamá pues se le estaba yendo toda la vida por cuidarme a mí, lo cual agradezco muchísimo profundamente. Y a partir de ahí y de hablarlo en terapia y claro, empezamos a ser más cercanos ya cuando estaba entrando a la adolescencia. Tuve muchas crisis emocionales, las sigo teniendo, también es otra consecuencia que vivo día a día, pero ¿Qué tipo de crisis? eh, bueno, creo que han cambiado de mi adolescencia ahora, son distintas, pero en mi adolescencia empecé a tomar, definitivamente podría decir que me hice alcohólico a una temprana edad, eh, porque era la única forma en la que yo sentía cuando salía y tomaba, que me sentía bien, que no sobrepensaba. Y bueno, dado a eso, tenía crisis, a veces de mucha tristeza, a veces de mucho enojo, de mucha rabia. eh, y pues sí, antes eran más frecuentes cíclicamente. Ahora, gracias a todo el trabajo y todas las personas que me apoyan, ya no son tan seguidas, son menos intensas, diferentes, pero definitivamente a veces hay días muy malos y afortunadamente a veces hay días también muy buenos. ¿Tienes alguna manía, por ejemplo, relacionada al trauma al momento de irte a dormir? Eh, no, de hecho, mi horario de sueño es algo que tengo bastante bien. Creo que son otras cosas, por ejemplo, que sí, depresión, ansiedad, me cuesta trabajo a veces hablar con las personas. em, Todas esas consecuencias que sigo viviendo todavía hoy día. Sí. Claro. Ok, vayámonos a 2 preguntas más. Voy a querer cerrar con algo lindo, pero antes vámonos a lo no lindo, que tiene un lado positivo porque este tipo está encerrado, pero le dieron 23 años. Sí, También es parte por lo que estás aquí, que este tipo está buscando salir de la cárcel. sí, claro. Platícanos de eso todo lo que tú quieras. Sí, bueno, pues en los últimos años, y sobre todo en este año, hemos visto, principalmente yo lo vi por medio de un reportaje de una televisora, eh, que en el Día del Maestro, dado a que él es maestro en sistemas, le hicieron un reportaje a él dando clases en el reclusorio y pues sí, realmente pintándolo como un ejemplo a seguir. De hecho, me acuerdo ese coraje de que yo veía en los comentarios en el reportaje, mucha gente lo aplaudía y le decía que pues que era de admirar lo que estaba haciendo. ¿Y mencionaron cuál era su delito? No, Ah, pues sí, con razón. pues por eso, claro. Y sí, es algo que te revuelve el estómago horrible porque pues tú sabes lo que te hizo, por qué está ahí y que leer que las personas le dicen eso y que una persona como él tenga esa exposición,
Pero no creo que lo que él esté haciendo sea más que para demostrarle a las autoridades que está teniendo un cambio, una mejora en su actitud, en su comportamiento, pero igual no creo que sea otra estrategia más para manipular y demostrar algo que no es. Eh, Ser esa persona encantadora que siempre ha sido de puertas para afuera. Em, entonces sí está buscando salir, poniendo distintas eh, pues excusas, está dando clases, intentando tener un buen comportamiento, está diciendo que su mamá está enferma, que por eso tiene que salir y, y está haciendo también lo posible por salir antes, lo cual me preocupa claramente, porque, bueno, como te dije, somos mi mamá y yo y estamos solos y creo que es muy peligroso meterse con una persona que ya no tiene nada que perder y él particularmente ya no tiene nada que perder porque es una persona de la tercera edad que ya estuvo en la cárcel, posiblemente le sea difícil conseguir trabajo de nuevo, así que si sale bajo esas circunstancias, me preocupa lo que pueda hacerme a mí o lo que le pueda hacer a mi mamá o a mi novia. Y ahorita que mencionaste a la mamá de él, es obvio que conocías a su gente. Sí, ¿Ellos alguna vez hicieron algo, te dijeron algo? bueno, yo respecto a su familia nada más convivía con su media hermana y con su mamá. Eh, sí, por supuesto que les llegué a tener muchísimo aprecio, sobre todo a mi tía, a su media hermana. Quiero creer y supongo, y por lo que recuerdo así fue, que tampoco tenía ni idea de lo que pasaba, pero ya no volvimos a tener contacto con ninguna de las dos, ni con su mamá, ni con su media hermana. Y actualmente no tenemos contacto con ellas. O sea, nunca te dijeron nada. No, realmente no. Y este tipo en estos famosos careos y audiencias y esto que hay en los procesos legales que se tienen que enfrentar la víctima y el victimario, ¿te dijo algo? ¿Le dijiste algo? ¿Tu mamá le dijo algo? No, nada más nos hemos visto una vez, nada más un careo así tal cual, nada más ha ocurrido, perdón, una vez, hace años, y no, yo no le dije nada, ni quise voltear a verlo. Recuerdo ir a esa vez al reclusorio con mucho miedo, con mucho asco, y de tanto miedo y asco que sentía, no quise, estaba así, no quise ni voltear a verlo, y mi mamá tampoco le dijo nada. Nada más, fuimos al papel lo que tuvimos que hacer y nos fuimos. Bueno, me gustaría hacer un llamado sin duda a las autoridades competentes. Eh, Esta persona, Carlos Edgar Rivas Mendoza, está en el reclusorio Oriente y aunque yo sin duda soy el primero en hablar en contra de sus actuales hacia niños, definitivamente no fui el primero. Ni el único y lamentablemente si sale, pues tampoco voy a ser el último. Me gustaría mucho ser el último, que él sea un caso de ejemplo de que los petas están en la cárcel y de que no salen de ahí. Me encantaría que él fuera un ejemplo de eso. Y pues igual ser una voz, yo para todas las personas y todos los hombres que hemos sido actualmente de niños y que por una u otra razón a veces no hay tanta visibilidad. De hecho, eso que quedamos que lo íbamos a tocar, ese tema, respecto a la falta de visibilización que existe alrededor del abuso hacia hombres. Sí. ¿Por qué crees que no está tan visibilizado? Bueno, igual lo digo como yo lo creo por mi experiencia de carne propia, pero bueno, creo que pues en mi experiencia es porque muchas veces se refuerza esta, sobre todo en donde vivimos, en México, en Iberoamérica, este concepto de que el hombre tiene que ser callado, tiene que ser resistente, eh, que no puede llorar. A mí, o sea, ya soy del siglo XXI y a mí, claro que todavía me llegaron a decir que no debía llorar, que no debía de jugar con muñecas, que no debía gustarme el color rosa, de vestirme así, nada más porque soy hombre. Y todos esos refuerzos
pues de ese género creo que nos llevan a muchas veces que cuando hay hombres que han sido realmente, incluso ellos minimizan lo que les ha ocurrido, dado a que se les enseñó que no pueden gritar, no pueden hablar, no pueden ser expresivos, tienen que ser hombres callados, fuertes, de acción, que creo que es el estereotipo de macho mexicano, pues creo que es eso. Entonces, pues sí, creo que definitivamente es eso, además de que aplaudo de que haya más acción para la violencia de las mujeres, lo aplaudo mucho, me alegra mucho. Sin embargo, creo que sigue siendo muy incómodo hablar de hombres actualmente. Entonces, creo que sería bueno que es algo que hay que darle foco y atención. Ojalá a través de esta entrevista logremos poner nuestro granito de arena para que así sea. Y Ah, para cerrar, me gustaría cerrar con algo muy bonito porque tengo aquí a mi derecha a tu novia. Y digo es algo bonito porque es muy bonito, se ve que se quieren muchísimo, está precioso que ella esté aquí apoyándote. Em, y platícanos un poquito de ahora cómo es tu vida, porque ya te merecías algo tan bonito como lo que evidentemente tienes. Gracias. Bueno, actualmente nada más vivo con mi novia, los dos somos estudiantes. Aunque a veces la situación económica es precaria, pero sí, como dices, creo que hay mucho amor, creo que hay mucho compromiso. Y sí, definitivamente lo que vivo hoy en día es mucho más bonito, más tranquilo, más satisfactorio de lo que vivía hace tan solo pues 10 años, 11 años. ¿Y qué hay para ti en el futuro? ¿Cómo ves tu vida en un futuro? ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, pues estoy a un año de terminar mi maestría. No me falta mucho, me gustaría acabarla y definitivamente poder igual yo dar mi aportación, mi granito de arena para las causas, para los intereses que yo creo que son nobles, que es tanto la atención psicológica a personas, pero pues especialmente a personas que han sido sobrevivientes, que son sobrevivientes a ¿cuáles? Infantiles. O sea, ¿ves tu futuro laboral dedicado a eso? En parte sí, me gustaría mucho porque considero al vivirlo yo en carne propia que tengo bastantes herramientas para comprender, empatizar y poder aportar bastante a personas que vivieron lo mismo que yo o similar. Sí, Ya. creo que de los traumas tan fuertes, de las vivencias tan horribles que a veces podemos llegar a vivir cualquier persona, definitivamente no se sale solo. Creo que eso es lo primero. Creo que debes de armar, de tener un buen círculo y lo más sano posible, un círculo sano que te rodee, tu red de apoyo. Sé que muchas personas a veces ya no contamos por una u otra razón con nuestros mamás o con nuestros papás o nuestros hermanos, pero si no están esas personas, hay más personas de la misma familia, puede ser, o pueden ser amigos, pueden ser parejas, pero no se sale solo. También creo que el acompañamiento psicológico es fundamental en la medida de lo posible. Ir a terapia, claro que es un privilegio enorme ir a terapia, pero en la medida de lo posible sí intentar hacerlo, porque definitivamente redescubrirte de una manera sana y más auténtica en la mirada del otro, de tu terapeuta, de tu novia, de tus amigos, en mi caso de mi mamá, de las personas que me quieren apoyar, es algo muy bueno, muy, muy bueno, y sano. Volver a saber quién eres desde otra perspectiva, no la que te impusieron, la que no te gusta, la que te hace daño, desde otra perspectiva. Sí.